Nada en tu vida cambia hasta que cambia tu mente. No es una frase bonita, es neurociencia pura. Hoy descubrirás cómo tus pensamientos, aun los que no eres consciente de tener, están diseñando tu salud, tu ánimo, tus decisiones, tus oportunidades y tu destino. Si alguna vez sentiste que algo dentro de ti quería avanzar, pero algo más invisible te detenía, quédate, porque hoy entenderás qué es, de dónde viene y cómo se transforma. Voy a contarte una historia real, una de esas historias que te obligan a detenerte, a respirar y a comprender que el mundo interior tiene más peso del que nos enseñaron. Un hombre, después de varios años de intentar avanzar profesionalmente y de sentirse atrapado, decidió consultar no desde la fuerza de la ambición, sino desde la honestidad del cansancio. No entendía qué pasaba. Era inteligente, disciplinado, educado, hacía lo correcto y aún así, su vida parecía moverse en círculos. Cada intento fallaba, cada oportunidad se escapaba, cada esfuerzo acababa en frustración. Lo interesante no era lo que él hacía, sino lo que él creía sobre sí mismo sin darse cuenta. Los pensamientos que repetimos incluso en silencio modelan nuestro cerebro. Y el cerebro, cuando repite ciertas rutas neuronales una y otra vez, se convierte en un filtro. No ve el mundo como es, sino como ha sido entrenado para verlo. En él, algo operaba desde adentro sin que lo supiera. No soy suficiente. Algo siempre sale mal. No importa cuánto haga, nunca será para mí. No eran frases dichas en voz alta. Eran presencias silenciosas. Eran rutas neuronales fortalecidas a lo largo de los años. Eran voces que no nacieron de la razón, sino de la herida. Y aquí ocurre la parte más fascinante y más dura de comprender. La mente no crea a partir de la lógica, crea a partir de la creencia. Tú puedes desear algo, incluso emocionarte imaginándolo, pero si en lo profundo hay una convicción contraria, tu mente actuará desde esa convicción, no desde tu deseo. Nuestro cerebro es un escultor silencioso. Trabaja mientras duermes, mientras dudas, mientras intentas avanzar sin comprender por qué retrocedes. Es aquí donde entra un principio poderoso de la neurociencia. Lo que tú observas mentalmente, tu cerebro lo toma como realidad. Lo que tú repites emocionalmente, tu cerebro lo convierte en hábito. Lo que sostienes en tu diálogo interior, tu cerebro lo instala como identidad. El hombre del que te hablo no estaba fallando porque el mundo fuese injusto, ni porque la vida fuese dura, ni porque la suerte le hubiera dado la espalda. Estaba fallando porque su mente operaba desde un guión inconsciente, uno que se instaló mucho antes de que él decidiera tener éxito. La ciencia lo confirma. El 95% de nuestras decisiones no las toma la conciencia, sino el programa interno. No es magia, no es espiritualidad superficial, es biología. El cerebro, para sobrevivir, no elige lo mejor, elige lo conocido. Y lo conocido para este hombre no era el éxito, no era la confianza, no era la seguridad, sino la duda, la exigencia y la sensación constante de insuficiencia. Ese guión interno es tan poderoso que el entorno puede abrir 100 puertas, pero la mente solo verá la que coincide con su historia. Y aquí debo detenerme contigo, porque lo que voy a decir ahora podría convertirse en uno de los momentos más reveladores de tu vida. La mente no te da lo que deseas, te da lo que crees que eres. Cuando entendí profundamente esto, comprendí que el trabajo no es hacer más, intentarlo otra vez, empujar sin descanso. El trabajo verdadero es transformar el origen del pensamiento. Porque cuando cambias el pensamiento raíz, cambia el fruto. Cuando él entendió esto, no le pedí que visualizara metas, ni que repitiera frases vacías, ni que forzara optimismo. Le pedí algo más desafiante, cuestionar la identidad que había adoptado sin darse cuenta. El cerebro, cuando se le permite cuestionar su narrativa, no lucha, se reconfigura. La neuroplasticidad no es una fantasía motivacional, es la capacidad real del cerebro de crear nuevas rutas, nuevos significados, nuevas respuestas y, por consecuencia, nuevos resultados. En los meses siguientes, ese hombre no cambió de trabajo, no cambió de entorno, no cambió de país, cambió de mente. Y cuando cambias de mente, aunque el mundo se vea igual, no lo vives igual. Y cuando no lo vives igual,
no decides igual. Y cuando no decides igual, el resultado no puede ser el mismo. Su avance profesional llegó sin perseguirlo. Llegó sin lucha, sin desesperación, sin desgaste. Llegó porque su mente dejó de operar desde el miedo a fallar y empezó a operar desde la posibilidad de crecer. Y aquí quiero dejarte una frase que merece ser recordada. El cerebro no se transforma con presión, sino con conciencia. No necesitas más fuerza, necesitas más claridad. No necesitas más velocidad, necesitas más interioridad. Tu mente está creando todo. Tus oportunidades, tus interpretaciones, tu energía, tu ánimo, tu respuesta frente al mundo, tu capacidad de amar, de aprender, de decidir, de avanzar. Cuando cambias el observador, cambian los hechos. Cuando cambias el pensamiento, cambia el destino. Si en la primera parte comprendimos que tu mente no solo percibe la realidad, sino que la produce, ahora daremos un paso crucial. Entender cómo el pensamiento se convierte en biología. Porque no es una metáfora decir que lo que piensas lo vives. Es literal. El cerebro no es un observador pasivo, es un laboratorio químico en acción constante. Cada pensamiento que sostienes, repetido con emoción, activa sustancias específicas que viajan por tu cuerpo y moldean tu experiencia. Cuando una persona piensa de forma continua, no puedo, esto siempre sale mal, no soy suficiente, nunca va a cambiar, algo en mí está mal. El cerebro responde químicamente como si estuvieras frente a una amenaza real. No distingue entre un peligro físico y uno mental. Si tú imaginas algo que te angustia, el cerebro no evalúa si es cierto. Reacciona, libera cortisol, adrenalina, acelera el pulso, tensa los músculos, cierra tu capacidad creativa, reduce tu sistema inmunológico y te coloca en modo supervivencia, no en modo creación. Aquí está el punto central. Una mente en supervivencia no construye, solo resiste. Y no porque no quiera avanzar, sino porque biológicamente no puede. Cuando el estrés interno es constante, el cerebro deja de priorizar el aprendizaje, la creatividad, la calma, la intuición, la solución de problemas y solo activa el circuito primario de defensa. Ese circuito primario, el de lucha, escape o bloqueo, no fue diseñado para ser permanente. Fue diseñado solo para momentos puntuales. Pero cuando alguien vive mentalmente repitiendo peligro, fracaso, duda, miedo o autoexigencia destructiva, el cerebro convierte ese estado temporal en su funcionamiento estándar. Aquí es donde ocurre el bloqueo que tantas personas sienten sin entender. Quiero avanzar, pero no puedo. Quiero cambiar, pero algo me frena. Quiero confiar, pero siempre termino dudando. No es mala actitud, no es flojera, no es incapacidad, es química cerebral. Lo que pensamos cambia cómo respiramos, cómo dormimos, cómo sentimos, cómo decidimos y cómo interpretamos cada evento. Y esa interpretación es justamente lo que determina si algo se convierte en oportunidad o en amenaza. Te lo explico de forma muy clara. Dos personas reciben la misma crítica. Una se derrumba, la otra crece. La crítica es la misma, el cerebro no. La diferencia está en la historia interior con la que cada una procesa lo que ocurre. Porque tus pensamientos no solo narran lo que pasa, lo traducen, y esa traducción depende de tu estado interno, de tus memorias emocionales, de tu diálogo cotidiano. Si tú llevas años internalizando que debes ser perfecto, que no puedes equivocarte, que el valor personal depende del resultado, cualquier roce, error o comentario se vuelve una amenaza a tu identidad. No es el hecho, es la lectura. Ahora bien, lo más valioso no es entender por qué el cerebro reacciona así, sino comprender que puede cambiar. La neuroplasticidad nos enseña que el cerebro es moldeable, no está terminado, no está fijado, no está condenado a repetir lo mismo. Pero aquí hay una confusión común. Muchas personas creen que cambiar la mente significa forzar pensamientos positivos como una especie de maquillaje emocional. Eso no funciona. No se trata de repetir frases optimistas mientras el sistema nervioso sigue creyendo lo contrario. No se trata de negar la realidad, ni de sonreír sin sentir, ni de disfrazar heridas con entusiasmo. La transformación ocurre cuando observas el pensamiento con conciencia y sin juicio. Cuando dejas de pelear con él
y empiezas a escucharlo. Cuando dejas de castigarte por sentir y empiezas a entender qué memoria se activó, de dónde viene, cuándo se instaló, el cerebro no se sana con presión, sino con comprensión. Imagina esta escena. Tienes frente a ti una persona que durante años aprendió a protegerse desconfiando, tensándose, anticipando peligro. Esa persona no necesita gritos, ni prisa, ni presión, necesita seguridad. Lo mismo ocurre contigo. Cuando te ofreces un espacio sin juicio, cuando dejas de decirte tienes que cambiar ya y empiezas a decirte estoy aquí para entenderme, el cerebro se afloja, desciende el cortisol, se abre la percepción y el sistema vuelve a un estado en el que puede aprender, porque solo cuando hay seguridad interna, el cerebro deja de defenderse y puede transformarse. Hay algo más profundo aún. Tu cuerpo escucha cada pensamiento y lo traduce en química. La mente imagina, el cerebro genera, el cuerpo ejecuta. Si imaginas fracaso, el cuerpo lo vive. Si imaginas amenaza, el cuerpo se protege. Si imaginas posibilidad, el cuerpo se abre. Por eso no basta con querer cambiar la vida desde afuera. Cambiar de ciudad, cambiar de trabajo, cambiar de entorno, cambiar de relaciones. Si la mente sigue en el mismo estado interno, todo lo externo se repetirá. Aquí surge una revelación clara. No son los hechos los que nos determinan, sino el estado mental desde el que los atravesamos. Cuanto más repites un pensamiento, más fuerte se hace la ruta neuronal asociada. Cuanto más fuerte la ruta, más automática se vuelve la emoción. Cuanto más automática la emoción, más predecible el comportamiento. Y cuanto más predecible el comportamiento, más similar el resultado. No es destino, es hábito mental, pero así como el cerebro aprende miedo, también puede aprender calma. Así como aprende bloqueo, también puede aprender expansión. Así como aprende desconfianza, también puede aprender posibilidad. La llave no es luchar contra la mente, sino educarla. Educar no es forzar, educar es acompañar. Educar es observar la emoción sin convertirla en identidad. Es decir, siento duda pero no soy duda. Siento miedo pero no soy miedo. Siento tensión pero no soy tensión. Cuando dejas de identificarte con el pensamiento pierde fuerza. Cuando pierden fuerza, se desactivan químicamente. Y cuando se desactivan, el cerebro abre espacio a nuevas rutas, nuevas percepciones, nuevas respuestas. El autosabotaje explicado desde el cerebro. Hay un término que escuchamos con frecuencia, autosabotaje. Muchos lo interpretan como me arruino la vida sin querer, paro mi propio avance, evito mis logros. Pero desde el cerebro no existe el autosabotaje como acto de destrucción. Existe protección mal dirigida, es decir, la mente no te detiene para dañarte, te detiene para cuidarte, pero según memorias pasadas, no según tu presente. Cuando alguien ha aprendido que avanzar implica riesgo, mostrarse implica dolor, soñar implica decepción, intentar implica fallar, confiar implica perder, entonces el cerebro crea un protocolo interno y silencioso que dice, mejor no avanzo, me quedo donde no duele. Aquí ocurre lo más sorprendente. El cerebro no prioriza la felicidad, prioriza la seguridad emocional, aunque la seguridad se encuentre en una zona incómoda, repetitiva, frustrante, el cerebro la elige si es predecible. Porque lo predecible se siente seguro, aunque no sea saludable. Este es el núcleo biológico del autosabotaje. La mente evita lo desconocido porque no tiene mapa para transitarlo. Cuando te propusiste cambiar, crecer, estudiar, emprender, amar, mostrarse, abrir puertas nuevas, el cerebro no vio oportunidad, vio peligro. No peligro real, sino emocional. El miedo a que el pasado vuelva. Ahora puedes comprender con claridad. El autosabotaje no es falta de capacidad, es exceso de protección. Lo vemos en situaciones como estas. Quieres hablar en público, pero el cuerpo tiembla. Quieres iniciar un proyecto, pero lo postergas sin razón lógica. Quieres confiar, pero te retraes justo cuando más querías avanzar. Quieres expresar una idea,
pero tu voz se apaga antes de salir. No hay mala intención. Hay memoria activa, y la memoria emocional no opera con argumentos, opera con sensaciones aprendidas. Por eso, cuando en la vida ocurre algo que el cerebro interpreta como repetición del pasado, se activan tres respuestas automáticas. 1. Bloqueo. La mente se queda en blanco, el cuerpo se paraliza. No es flojera, es respuesta de protección. 2. Evitación. No haces, no hablas, no avanzas. No porque no quieras, sino porque el cerebro cree que así te cuida. 3. Distracción. Todo te apetece menos lo que realmente importa. Porque enfrentar aquello que te expone activa la memoria que quiere evitar dolor. Esto no te hace débil, te hace humano. Aquí llega el punto esencial. El autosabotaje es una señal de que tu cerebro necesita actualizar su mapa de seguridad. No se trata de pelear con la mente, sino de enseñarle que hoy ya no estás en el mismo lugar donde aprendió a defenderse. Una persona que fue criticada constantemente de niño no desarrolló miedo a hablar por incapacidad, sino por supervivencia afectiva. Su cerebro aprendió que mostrar me duele. Una persona que intentó avanzar muchas veces y fue invalidada no tiene miedo al éxito, tiene memoria de derrota que el cerebro intenta evitar. Por eso, cuando llega una gran oportunidad, muchas personas se frenan antes de lograrla, no por falta de deseo, sino por exceso de miedo aprendido. El cerebro dice: si no lo intento, no fracaso; si no lo digo, no me juzgan; si no me muestro, no me hieren. La mente prefiere quedarse en lugares pequeños antes que revivir heridas grandes. Ese mecanismo que antes protegió, hoy limita. Pero y aquí está la clave transformadora. Lo que el cerebro aprendió puede desaprenderlo. La neuroplasticidad no solo crea rutas nuevas, también apaga rutas viejas cuando dejan de tener sentido. No con lucha, no con presión, no con debo cambiar ya, sino con un proceso que podríamos llamar reeducación interna. Reeducar no es negar el miedo, es comprenderlo. No es empujar al cerebro a cambiar, es informarle que ya no estás en peligro. Porque cuando el cerebro descubre que el presente no es igual al pasado, deja de activar el mismo guión. Y aquí sucede algo extraordinario. La vida deja de ser un campo de amenaza y empieza a ser un campo de posibilidad. No porque afuera cambie, sino porque adentro se reorganiza. Cada vez que respiras antes de reaccionar, reconoces tu emoción sin juzgarla, observas el pensamiento sin creer que eres él, te permites avanzar aunque el miedo aparezca, le estás enseñando al cerebro un capítulo nuevo, uno donde avanzar no duele, mostrarse no amenaza, confiar no destruye, sentir no es peligro. Este proceso es gradual, humano, respetuoso. Así como el cerebro aprendió a temer paso a paso, así también aprenderá a confiar paso a paso. Y en ese proceso ocurre la transformación profunda. El miedo deja de ser identidad y vuelve a ser solo sensación. Cuando el miedo ya no dirige, el autosabotaje desaparece y es reemplazado por la autopresencia. Ese estado en el que puedes sentir la emoción, pero no te somete. Sientes nervios, pero avanzas. Sientes duda, pero decides. Sientes temor, pero actúas con cuidado, no con parálisis. Eso no es valentía impulsiva, es madurez mental. Y aquí quiero dejarte una frase simple y poderosa. El cerebro no necesita que lo empujes, necesita que lo acompañes.